Pero hoy, cuando Israel está a punto de cumplir 78 años, mira a tu alrededor un país de 10 millones de habitantes, con 10 millones de historias completamente distintas. Está el chico de tecnología en Tel Aviv, que gana millones con una startup de IA, la chica lesbiana, que celebra su boda bajo un antiguo olivo, la abuela Mizrahi, que baila danza del vientre en la boda de su nieto, el rabino ultraortodoxo que estudia Torá todo el día, y hasta el coach de sexo tántrico que enseña energía sexual sagrada en la propia Jerusalén. ¿Se parecen ellos al nuevo judío que soñaron los antepasados? ¿O Israel se ha convertido en algo completamente diferente, caótico, ruidoso, dramático, pero también cálido y unido de una manera extraordinaria? Hoy, en Battleforge Legends, vamos a explorar juntos ese viaje del sueño ideal a la realidad llena de colores, donde Oriente se encuentra con Occidente, la tradición choca con la modernidad y todos los estereotipos se convierten en bromas. No apartes la vista de la pantalla porque vas a ver un Israel que quizá ni los propios fundadores se atrevieron a soñar. Bienvenidos al viaje de descubrimiento. ¿Quiénes son realmente los israelíes? Ahora entremos en el Israel de hoy, un país de apenas 10 millones de habitantes, pero que parece contener hasta 10 millones de historias individuales, ninguna igual a la otra. Nunca encontrarás un molde israelí típico que encaje perfectamente con todo el mundo. Ya seas judío o árabe, ya hayas inmigrado ayer, o tu familia lleve aquí 7 generaciones, cada persona trae su propio camino, su propia identidad, su propia forma de vivir. En la comunidad judía, que representa alrededor del 74% de la población, la diversidad es aún más loca. Puedes encontrarte con tech bros en Tel Aviv, vestidos con camisetas de startup, tomando cold brew y programando hasta las 3 de la mañana. Al otro lado de la colina están los agricultores de kibutz que se levantan al amanecer para ordeñar vacas y recolectar frutas. Hay eruditos del Talmud que estudian decenas de horas al día en Jerusalén, hippies que viven en comunidades ecológicas en el desierto del Negev, cultivando marihuana legal y organizando festivales de luna llena. Hay gente extremadamente devota que lleva abiertamente una gran kipá y tzitzit largos, pero también devotos. Secretos que mantienen las leyes kosher en casa, pero en la calle comen hamburguesas con queso como cualquiera. Conocí a una amiga en Haifa, es coach de sexo tántrico, lesbiana atea, pero aún ayuna en Yom Kippur por tradición familiar. Otro chico en Beersheba me contó que su padre es un rabino mizrahi ortodoxo, mientras que él regenta un famoso bar nocturno con música electro-árabe judía. Ninguno de ellos encaja del todo con la imagen del campesino musculoso armado que soñó la generación fundadora. Y eso solo es la superficie. Lo más interesante son los choques constantes entre grupos. Ateos radicales discuten acaloradamente con ortodoxos sobre si los autobuses deberían circular en Shabbat o no. Comunidades judías de Etiopía, Yemen, Marruecos, Rusia, Francia, Estados Unidos se casan entre sí, dando a luz niños con mezclas genéticas y culturales que nadie pudo prever. El resultado es una sociedad caótica, vibrante, multicapa, donde la gente se ama y se odia al mismo tiempo, se enorgullece y se avergüenza mutuamente, pero no puede separarse. Precisamente este caos es lo que crea el extraño atractivo de Israel. Nunca sabes qué te espera hoy: una discusión acalorada sobre política en una cafetería, una fiesta familiar que dura hasta el amanecer con 50 parientes que nunca habías visto, o una manifestación por los derechos LGBTQ+, justo frente al muro de las lamentaciones. Todo sucede al mismo tiempo, superpuesto, sin fronteras claras. Y esto solo es el prólogo a la verdadera complejidad. Porque para entender por qué Israel llegó a ser así, tenemos que mirar las enormes olas de inmigración que ningún planificador pudo prever. Cientos de miles de judíos expulsados de países árabes, trayendo especias, música, ropa y heridas del alma que no habían tenido tiempo de sanar. Llegaron no por el ideal socialista, sino porque no tenían otro lugar a donde ir.
¿Tienes curiosidad? Cuando estos judíos orientales se encontraron con los judíos europeos que ya habían construido el Estado, ¿qué pasó? ¿Se abrazaron todos inmediatamente en una fraternidad perfecta? ¿O fue el mayor choque cultural de la historia judía moderna? No cambies de canal porque la siguiente parte nos llevará al ojo del huracán del racismo interno, los estereotipos divertidos pero dolorosos, y cómo Israel convirtió el dolor en risa, el conflicto en identidad común. Te vas a sorprender. El viaje aún es largo, y lo más interesante está por venir en Battleforge Legends. Después de casi 8 décadas, Israel se ha creado una cultura inconfundible. Una cultura que los de fuera miran con ojos asombrados y los de dentro se enorgullecen y al mismo tiempo se burlan sin piedad. Primero hay que hablar de la supuesta grosería israelí. En realidad, no es grosería, sino una franqueza extrema casi sin filtros. Estás en la cola para comprar café y la persona de atrás puede gritar: «Date prisa que el mundo entero está esperando». Pero segundos después, esa misma persona te preguntará por la salud de tu madre y te ofrecerá un cigarrillo. Esa es su forma de mostrar interés estilo Medio Oriente puro, mezclado con la urgencia de un país que siempre siente que el tiempo nunca es suficiente. Los israelíes se autodefinen como ruidosos tribales y cliqueish. Tribales significa lealtad absoluta a la familia, amigos, antigua unidad militar, círculos cerrados y muy unidos. Con los de fuera pueden ser fríos, pero una vez que entras en el círculo te protegen como a un hermano de sangre. Y cliquish. Esa es la razón por la que en Israel solo hacen falta 6 grados de separación para conocer prácticamente a todo el país, o menos. Pero lo que realmente destaca en esta cultura es la capacidad de convertir toda tragedia en comedia. Los judíos tienen una larga tradición de humor negro, reír para no volverse locos. En Israel esa tradición se eleva a nivel superpotencia. Programas satíricos como Eretz Nehederet se burlan del primer ministro, de los rabinos, del ejército, incluso de los recuerdos colectivos más dolorosos sin ningún reparo. El holocausto, las guerras, el terrorismo, todo puede convertirse en material para un sketch que hace reír a carcajadas a todo el país. No ríen por insensibilidad, sino porque es la única forma de seguir viviendo. Los estereotipos internos también se exageran hasta convertirse en bromas favoritas. Camisetas con "He survived another family dinner" se venden como pan caliente. Memes sobre los israelíes discuten sobre todo excepto cuando hay un enemigo externo, entonces se unen al instante, circulan por todas partes. Saben que los ven como pesados discutidores, me tomen todo, pero les da igual porque eso es prueba de que siguen vivos, resistiendo sin rendirse. Precisamente esta autocrítica se ha convertido en el pegamento que los une. Cuando puedes reírte juntos de las debilidades comunes, es más fácil perdonarse. Y esa es la razón por la que, a pesar de las divisiones internas, Israel sigue en pie. Pero para entender las raíces de esta poderosa cultura de autocrítica, tenemos que volver a los años 1950, 1970, cuando ocurrió un enorme choque cultural. Cientos de miles de judíos de países árabes fueron expulsados trayendo maletas llenas de especias y música a un estado que intentaba ser Europa en medio del desierto. Fueron recibidos con los brazos abiertos o vistos como atrasados que necesitaban ser civilizados. Desde los primeros días de la fundación en 1948, Israel se enfrentó a una realidad que ningún planificador pudo prever: una explosión demográfica totalmente fuera de control. En solo los primeros 5 años de 1948 a 1953, la población de Israel se duplicó de unos 800.000 a más de unos 6 millones. No por alta natalidad, sino por una enorme ola de inmigración, principalmente refugiados judíos que huían de Europa tras el Holocausto y de los países árabes e islámicos. Los fundadores se habían preparado para recibir a compatriotas de Europa del Este que compartían el ideal socialista, leían los mismos libros, soñaban con kibutzim y trabajo manual.
Imaginaban un Estado moderno europeo secular donde por las noches se discutía filosofía tras un día en el campo. Pero la realidad fue completamente distinta. Tras declarar la independencia, la mayoría de los países árabes vecinos expulsaron a sus antiguas comunidades judías de Irak, Yemen, Egipto, Siria, Marruecos, Libia. Cientos de miles fueron despojados de sus bienes obligados a partir solo con una maleta. No vinieron a Israel por el sueño de una utopía socialista. Vinieron porque era el único lugar en el mundo que aún los aceptaba. El resultado. Hasta los años 1970, los judíos de origen árabe, llamados mizrajíes, que significa orientales, llegaron a ser la mayoría de la población judía israelí. Ya no eran los askenazíes europeos el grupo dominante, sino gente que traía el árabe, música árabe, platos picantes llenos de especias y una tradición religiosa mucho más profunda que la de la élite secular inicial. Fue un shock demográfico que nadie anticipó. El joven Estado intentaba crear la imagen del nuevo judío alto rubio trabajando el campo, hablando hebreo perfecto, cuando de repente se vio inundado por cientos de miles de personas de piel morena que hablaban árabe, comían cuscús y escuchaban a Kulthum. No sabían nada de Marx ni de kibutz, pero conocían muy bien la Biblia, las estrictas leyes kosher y cómo vivir en una comunidad religiosa cerrada. Este choque no fue solo cultural, fue sobre poder, identidad y injusticias que duraron décadas. Puedes imaginarlo, un Estado fundado por la élite intelectual askenazí europea, ahora enfrentado a la realidad de que la mayoría de su población venía del mundo árabe, que consideraban atrasado. Fue la bienvenida tan cálida como el eslogan «Todos los hermanos judíos unidos». O hubo políticas discriminatorias, prejuicios profundos y heridas que aún arden hoy. Cuando cientos de miles de judíos mizrajíes llegaron a Israel en los años 1950-1970, no fueron recibidos como héroes, regresando a la patria. En cambio, se enfrentaron a una cruda realidad: ser considerados menos civilizados en el mismo país al que llegaron buscando seguridad. Los líderes askenazíes, en su mayoría judíos de Europa del Este, habían construido el Estado según un modelo socialista europeo. Miraban a los mizrajíes con una mezcla de lástima y desprecio. Los llamaban franjim árabes, los alojaban en campamentos de tiendas provisionales Ma'abarot, separaban a los niños de sus padres para llevarlos a internados, incluso los obligaban a cambiar sus apellidos por nombres que sonaran más israelíes. Muchos fueron enviados a zonas periféricas, a trabajos manuales duros con salarios inferiores a los de los askenazíes. No eran casos aislados, era política sistemática durante años. Los mizrajíes quedaron en un dilema para los vecinos árabes: eran demasiado judíos para ser aceptados. Para los askenazíes, demasiado árabes, hablaban árabe en casa, comían comida picante, escuchaban oud y mantenían costumbres religiosas que la élite secular veía como atrasadas. Eran considerados primitivos incultos, necesitados de civilización para convertirse en israelíes de verdad. Esos prejuicios se incrustaron en la sociedad. Los ashkenazíes se asociaban con civilizados intelectuales progresistas, los mizrajíes con ruidosos emocionales subdesarrollados. La brecha no era solo cultural, era económica, educativa y de poder. Durante décadas, la élite política, militar, universitaria y económica estuvo casi exclusivamente en manos ashkenazíes, pero el tiempo y las nuevas generaciones cambiaron todo de una forma inesperada. Hoy en día los viejos estereotipos persisten, pero principalmente como bromas autocríticas. Los jóvenes israelíes dicen: los mizrajíes son alegres, cocinan rico, saben bailar. Los ashkenazíes son serios, comen soso y son expertos en quejarse. Un meme popular es: si quieres saber quién es mizrají en una boda, mira quién está bailando encima de la mesa. Estas bromas ya no son tan ofensivas, se han convertido en una forma de reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo enorgullecerse de lo que cada lado aporta a Israel.
Del resentimiento y la injusticia, los mizrajíes fueron ascendiendo. Dominaron la música popular. La música mizrají reina en las listas. La gastronomía hummus, shakshuka kubbe, se convirtieron en símbolos nacionales y la política. La generación joven, hijos y nietos de quienes sufrieron discriminación, ya no se ve como víctimas. Son confiados integrados y a menudo líderes en la fusión Oriente-Occidente. Entonces, ¿cómo sanó una herida tan profunda? ¿Cómo la mezcla cultural se volvió tan potente que el Israel de hoy tiene más impronta de Medio Oriente que nunca? De las heridas del pasado, Israel logró un milagro fusionar Oriente y Occidente en una nueva identidad con más sabor medio oriental que cualquier sueño europeo de la generación fundadora. El proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio fue una suavización mutua. Los askenazíes aprendieron a poner harissa en el hummus, a bailar al ritmo del darbuka. Los mizrajíes accedieron poco a poco a la universidad, a startups tecnológicas y a posiciones de liderazgo. La música mizrají, antes considerada baja, explotó desde los años 80, dominando radios, bodas y listas de éxitos. Cantantes como Sarit Haddad, Eyal Golan u Ofra Hassa llevaron melodías yemeníes, marroquíes e iraquíes al corazón de todo el país. La comida callejera israelí actual es el triunfo mizrají shawarma, malawach, yachnun, savich, todos de origen árabe judío. El punto culminante de esta afirmación identitaria fue la canción This Ain't Europe, del grupo Cafe Shahor Hassak, en 2014. Con un rap potente. Esto no es Europa. Esto es Medio Oriente. Comemos hummus, no puré de patatas. La canción se burlaba de todos los intentos de europeizar Israel y proclamaba con orgullo: somos así ruidosos, picantes, familias grandes, bailando hasta el amanecer. El videoclip alcanzó millones de vistas y se convirtió en un himno no oficial de la juventud israelí. Los matrimonios mixtos aceleraron aún más la fusión. Hoy, más del 30% de los matrimonios judíos en Israel son entre askenazíes y mizrajíes o sefardíes. Sus hijos, la generación mix, suelen tener piel oliva, ojos marrones, apellidos combinados y ya no distinguen claramente Oriente u Occidente. Muchos jóvenes simplemente se definen: soy israelí. Comen gefilte fish frío de la abuela ashkenazí en Rosh Hashanah y luego kube de la abuela iraquí en el Shabbat siguiente sin ver contradicción. A pesar de que la polarización política es cada vez más intensa, izquierda-derecha, religioso-secular, la identidad israelí básica sigue unida. La presión externa, las amenazas comunes acercan aún más a la gente. En tiempos de conflicto, israelíes de todos los orígenes se unen de forma sorprendente, hacen cola para donar sangre, cocinan para los soldados, discuten, pero se abrazan. El resultado es un Israel moderno que ya no es Europa en medio del desierto. Es un país de Medio Oriente auténtico con un alma judía antigua, pero una forma de vida moderna vibrante y sin miedo a reconocer sus raíces diversas. Una vez que Oriente y Occidente se fusionaron, el Israel de hoy tiene rasgos de carácter tan marcados que quien los ha vivido no los olvida nunca. Y casi todos esos rasgos se parecen más a los países vecinos de Medio Oriente que a la lejana Europa. Primero, la calidez y hospitalidad mediterránea. Los israelíes saludan con abrazos fuertes, 3 besos en las mejillas, y de inmediato preguntan: ¿ya comiste? ¿Qué quieres beber? Un desconocido puede ser invitado a cenar a casa solo por coincidir en la parada de autobús. Familias grandes, muchos parientes, fiestas ruidosas, todo se parece más a Líbano, Grecia o Turquía que a Alemania o Polonia. El país es tan pequeño que las conexiones son increíblemente estrechas. En Israel, la regla de 6 grados de separación se reduce a 2 o 3. Menciona a cualquier persona y el otro suele responder: ah, él fue al colegio con el hermano de la esposa de mi tío.
El servicio militar obligatorio es un gran catalizador. Casi todos los jóvenes sirven juntos, creando redes de amigos y compañeros que duran toda la vida. Los israelíes son independientes, seguros de sí mismos y no temen dar su opinión, te la pidan o no. Se meten en los asuntos ajenos como familia. El taxista puede darte una clase completa sobre política exterior. La vecina te aconsejará romper con tu novio porque no parece de fiar. No es invasión, es preocupación profunda. Discuten acaloradamente, sobre todo, desde cómo asar la carne correctamente hasta quién debería ser primer ministro. Pero curiosamente, después de gritar a todo volumen, se abrazan y toman una cerveza juntos. La imagen más típica, una multitud feliz, pero terriblemente ruidosa. Las bodas bailan hasta el amanecer, las cafeterías discuten resonando en toda la calle, las playas están llenas de risas y altavoces portátiles. Viven a tope, aman y odian con claridad, no esconden emociones. La vida es corta, la historia les enseñó que mañana no es seguro, así que hoy hay que vivirla intensamente. Precisamente estos rasgos hacen que Israel sea a la vez irritante y adictivo. Los de fuera suelen decir: los israelíes me agotan, pero los echo de menos terriblemente cuando estoy lejos. Pero hay una capa más profunda: la religión. Aunque los fundadores eran mayoritariamente seculares, la religión está presente en todos los aspectos de la vida israelí. Un secular aquí es realmente ateo. ¿Y por qué la tensión entre ortodoxos y modernos es tan intensa, pero siguen viviendo bajo el mismo techo? Una de las mayores paradojas de Israel es la relación entre religión e identidad nacional. Los fundadores eran en su mayoría seculares, incluso ferozmente antirreligiosos. Ben Gurión dijo que quería un Estado judío normal, no un Estado de rabinos. Sin embargo, hoy, la religión impregna toda la vida israelí hasta el punto de ser inseparable. La tensión entre seculares y ortodoxos siempre está latente. La comunidad ultraortodoxa haredí representa cerca del 13% de la población, vive según la Torá, estrictamente a menudo no hace el servicio militar y cree que Israel solo tiene sentido si se convierte en un estado religioso completo. Para ellos, el Tel Aviv moderno es pecado, mientras que la antigua Jerusalén es el centro del universo. A la inversa, los seculares radicales del centro sienten que viven en dos países distintos, uno de clubes nocturnos y startups, otro de barrios llenos de largas levitas negras y sombreros de piel. Pero la realidad es mucho más compleja. La mayoría de los israelíes está en el medio del espectro, ni completamente secular, ni completamente ortodoxo. Se llaman seculares, pero mantienen algunas prácticas, encienden velas de Shabbat, ayunan en Yom Kippur, celebran Bar Mitzvah para sus hijos. Es muy común la escena viernes por la noche, cena familiar tradicional de Shabbat, y sábado por la mañana, picnic o directo al club en Tel Aviv. Ese es el estilo secular israelí, no ateísmo puro, como en Europa, sino con fuerte impronta cultural judía. Otro gran grupo es el masortí tradicional. Combinan rituales religiosos con vida moderna, mantienen kosher en casa, pero fuera son flexibles, van a la sinagoga en fiestas grandes, pero no rezan todos los días. Y está la comunidad Religious National, religiosa nacional, que ve el asentamiento en Judea y Samaria como cumplimiento de la profecía de Ezequiel, como misión sagrada. Para ellos, el Estado de Israel moderno es el primer paso hacia la era mesiánica. La religión aquí no es solo creencia personal, es identidad colectiva. Creas en Dios o no, sigues perteneciendo al pueblo judío, comes matzá, en Pesaj cantas Hatikvá con letras tomadas de la Biblia. Por eso incluso el ateo más convencido en Israel no se siente ajeno a la religión, es herencia cultural, lenguaje común, forma de conectar con 3000 años de historia. Y aquí está la gran pregunta después de todos los choques, fusiones, discusiones. ¿Quiénes son realmente los israelíes? ¿Se parecen al sueño inicial o se convirtieron en algo completamente distinto,
pero con el alma judía eterna. Tras el largo viaje desde el sueño ideal de los fundadores hasta la realidad caótica y vibrante de hoy, por fin llegamos a responder la gran pregunta: ¿quiénes son realmente los israelíes? No son el nuevo judío musculoso bronceado secular socialista que soñó la generación pionera. Ya no son los campesinos de kibutz que defendían los campos con fusil y por la noche leían filosofía bajo la luna. El Israel de hoy es más complejo, más diverso y también mucho más real. Los israelíes son una extraña mezcla de Oriente y Occidente. Comen gefilte fish frío y sin sabor de la abuela askenazí y mojan pan en shakshuka picante de la abuela yemení. Discuten sobre Kant en una cafetería de Tel Aviv y cantan antiguos himnos en la sinagoga. Son tradición y modernidad entrelazadas, guardan Shabbat y luego van a una rave, ayunan en Yom Kippur y al día siguiente organizan una barbacoa gigante. Son colectivistas e individualistas al mismo tiempo, dispuestos a morir por el país, pero también a discutir hasta quedar roncos sobre cómo conducir correctamente. Se preocupan unos por otros como hermanos de sangre, aunque sean hermanos que discuten mucho. Pueden regañar a un desconocido por colarse en la fila, pero si le pasa algo todo el barrio correrá a ayudarlo. Es la familia más grande, ruidosa y dramática que hayas visto, gritando todo el día, abrazándose toda la noche y nunca abandonándose cuando llegan las dificultades. Quizá lo más hermoso es que viven en la misma tierra que sus antepasados soñaron durante 2000 años de exilio. Aunque no sea perfecta, aunque esté llena de contradicciones, aunque a veces se agoten discutiendo sin parar, siguen aquí, siguen construyendo, siguen riendo en medio de los desafíos. Han convertido el dolor en risa, las diferencias en fuerza, el sueño de unos pocos en realidad de millones. Los israelíes no son un molde. Son 10 millones de historias individuales entrelazadas en un gran cuadro lleno de colores, lleno de ruido, lleno de amor. Y precisamente esa imperfección es lo que hace a un pueblo inconfundible con cualquier otro. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends durante todo este video. Si alguna vez has estado en Israel, has conocido israelíes, o simplemente sientes curiosidad por ellos, deja en los comentarios. ¿Qué es lo que más te impresiona de la gente de aquí? Dale like, comparte y suscríbete para no perderte las próximas historias fascinantes de historia y cultura. Nos veremos muchas veces más. Shalom desde Battleforge Legends, y que tengas un día lleno de alegría, aunque sea un poco ruidoso.